Lo que están por escuchar es lo peor que me haya pasado y estoy seguro que es algo que les va a dejar helada la sangre. Quizás alguno de los que escucha esta historia pasó por lo mismo, y ellos mejor que nadie sabrán el dolor y sufrimiento de estar ahí y no poder hacer nada. En el año 1985, decidí cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Mi motivo era igual que el de miles de compatriotas que buscan una mejor vida del otro lado. Aquel cruce sería diferente a lo que se acostumbraba por la época, ya que yo, al igual que un puñado de migrantes, lo haríamos por medio de un gran tráiler de mercancía que venía de Nuevo León y que tenía como destino Texas en los Estados Unidos. La instrucción que se nos dio en este lado de México era relativamente simple. El grupo de 12 migrantes íbamos a estar acostados en un piso falso del tráiler, que iba a estar cargado de materias primas, y 2 coyotes serían los choferes quienes manejarían para pasarnos del otro lado. El viaje se haría de noche y duraría cerca de 8 horas, así que teníamos que estar preparados para todo, para pasar hambre, sed y, sobre todo, soportar el poco oxígeno de aquel compartimento falso. Muchos de nosotros solamente nos vimos y empezamos a decir: así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Ya estando en el lugar donde nos esperaba el camión, vi el reducido espacio donde deberíamos viajar y sentí un nudo en el estómago. A todos nos metieron uno por uno como sardinas enlatadas, sin casi espacio para movernos y con muy poco oxígeno. Con una persinada y un rezo a mi Dios, me acosté en el lugar que me correspondía. Cerraron el tráiler y el camión empezó a arrancar. Las horas pasaron lentas y cada respiración se volvía aún más difícil. Para entonces calculo que eran cerca de las 11 de la noche. Ya habíamos pasado 3 o 4 horas desde que salimos y aún nos faltaba un largo camino. Los compañeros empezamos a desesperarnos. Aunque el silencio era todo lo que predominaba, era más que evidente que al estar pegados unos con otros, podíamos notar cierta inquietud. Incluso el sudor y los malos olores eran bastante notorios. Ligeros sonidos de tos se podían oír también. Lo único que nos llenaba de consuelo era pensar que ya faltaba menos para llegar a nuestro destino. Realmente no sé qué horas serían cuando el tráiler se detuvo de repente. Todos guardamos silencio, ya que afuera se escuchaban voces y ruidos que no podíamos identificar claramente. Mi corazón latía con fuerza cuando comprendí que estábamos en el retén de la policía migratoria. Escuchamos cómo los oficiales inspeccionaban el camión, cómo abrían y cerraban el compartimento. Cada sonido me hacía temer que nos descubrieran y que todo nuestro esfuerzo hubiera terminado ahí. Mis compañeros rezaban hacia adentro, empuñaban sus rosarios y pedían que por favor no nos vieran, que no nos descubrieran. Pero finalmente, para nuestro alivio, los policías no encontraron nuestro escondite y el tráiler continuó con su marcha. En ese momento pensamos que ya habíamos pasado todo, que lo peor ya había quedado atrás y que ya no había nada peligroso. Los coyotes estuvieron manejando algún tiempo hasta que el camión se detuvo nuevamente. Pensamos que quizás se trataba de algún otro retén policíaco. Nuevamente todos quedamos callados. No hicimos el más mínimo ruido. Pero allá afuera no se oían voces como la vez anterior, sino todo lo contrario. Había un silencio muy intenso. No se oía nada, absolutamente nada. Empecé a sudar mucho, las manos me temblaban, mi pecho sentía que algo estaba mal porque ahí afuera estaba ocurriendo algo que no tenía que pasar. Por alguna razón lo que sentía no era un miedo a la policía, era un miedo a otra cosa. Algunos compañeros empezaron a entrar en crisis, se movían desesperadamente en aquel estrecho lugar. Sus respiraciones se volvían agitadas como si les diera un ataque de ansiedad. Aquello se estaba volviendo algo espantoso dentro del camión. Creo que ni siquiera tuvimos tiempo de tranquilizarnos cuando escuchamos algo.
algo que no eran voces, eran más bien gritos, gritos desgarradores. Era como si alguien estuviera sufriendo un dolor inimaginable. Lo que fue un grito fueron un par de gritos acompañados de súplicas, y finalmente, un disparo resonó en el aire, seguido de un silencio aterrador. Nadie sabía qué diablos estaba pasando, pero para esas alturas ya se escuchaban llantos dentro del tráiler. Más de un compañero empezó a llorar y a pedir por favor que lo sacaran. Golpeaban las paredes del tráiler, pero era inútil. Nadie nos hacía caso. En ese momento llegó el peor pensamiento que haya podido tener alguna vez. Nos han abandonado. Nos han dejado tirados a nuestra suerte. Estamos perdidos. Para entonces el calor era insoportable y cada respiro se volvía más corto y doloroso. Los minutos parecían horas. La desesperación crecía entre nosotros. Los gritos por ayuda acompañados de llantos y de oraciones a todo pulmón, pidiendo un milagro, no dejaban de escucharse. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, la puerta del camión se abrió de golpe. La luz del día me cegó momentáneamente. Apenas si podía ver algunas sombras de quienes abrieron el camión. Aquellas sombras no eran otras personas que policías que habían encontrado el tráiler estacionado sobre la carretera en medio del solitario desierto. Uno a uno fueron sacando a cada migrante que, lejos de estar enojados, dábamos las gracias por habernos salvado la vida. Pero eso no fue lo peor, pues aquellos policías no solo estaban por el tráiler, sino ellos estaban ahí custodiando lo que parecía ser una escena del crimen. Los choferes, los coyotes, yacían en el suelo, y sus cuerpos, ellos estaban destrozados. Describir lo que vi en ellos era una falta de respeto a su memoria, así que no diré mucho, solo mencionaré que eran irreconocibles. No había señales claras de qué le había pasado, pero los oficiales murmuraban algo sobre una criatura que los atacó. Quizás lobos, pero eso incluso hasta para ellos parecía algo imposible, que algún animal del desierto los atacara y los dejara en ese estado. Después de eso, a todos nos deportaron a México y a los respectivos países correspondientes. Y de los coyotes, de ellos jamás supe qué los atacó. Y aunque intentaron defenderse con un arma de fuego, creo que no fue suficiente para parar aquello que les hizo tan horrible cosa. Hola Memo, buenas noches. Lo que te cuento en esta ocasión es algo que vivió mi tío Francisco y le pasó cuando cruzó a los Estados Unidos por allá del año 2006. Pero antes de empezar, les quiero hacer una pregunta. ¿Han oído alguna vez hablar de las sirenas de arena? Bueno, entonces aquí se los comparto. Mi tío dice que una noche emprendió su peligrosa travesía hacia los Estados Unidos. Ya no recuerda bien en qué fecha fue, pero fue a finales del año 2006. En aquel cruce iba acompañado de un grupo de personas con el mismo sueño y esperanzas similares a la suya. A su vez eran guiados por un coyote experimentado que había conocido en El Paso y que le dio la garantía de pasar a cambio de una cierta cantidad de dinero. La vía por la cual pasaron aquella noche sería por medio del desierto, que en ese entonces era de las formas más seguras, por así decirlo, de pasar al otro lado. Aquel grupo avanzó en silencio, mientras sus pasos eran amortiguados por la arena blanda. El grupo había salido a las 8 de la noche, pero para entonces ya eran cerca de las 3 de la madrugada, mientras seguían caminando por el desierto, levemente iluminado por la luz de la luna. Estuvieron caminando un poco más, subiendo algunas colinas,
cuando el coyote les indicó que podían descansar unos minutos. Todos se dejaron caer en la arena, tomaron algo de agua y comieron algo ligero. Mi tío cerró los ojos tratando de recuperar fuerzas, cuando de repente, él, al igual que todos los migrantes, escucharon un sonido. Aquello que se escuchaba se empezó a ser más y más fuerte, hasta que por fin fue para todos entendible. Se trataba de un canto ligero. Eso era una melodía de una voz aguda y bastante fina. Parecía el canto de una mujer joven. Todos los migrantes se quedaron embobados escuchando aquel canto, que era como un canto puro de garganta. No sé cómo explicarlo porque ni mi tío sabe cómo hacerlo, y eso que lo escuchó claramente. Pero dice que ha sido el canto más hermoso que alguna vez haya oído escuchado cantar a alguien. Sin embargo, el coyote, al escuchar el canto, se puso de pie prácticamente de inmediato. Su rostro se tensó y empezó a voltear a todos lados. Era como si algo le preocupara mucho. Mi tío dice que nunca había visto una expresión tan llena de angustia como la del coyote, y creo que no era para menos, ya que en ese mismo momento, con una voz urgente, el coyote les ordenó que tomaran sus cosas, que se pusieran de pie, ya que era hora de irse de una vez. Pero no solo les dijo eso. Lo que fue más extraño fue que les pidió a todos que se taparan los oídos. No escuchen el canto, tápense los oídos y sigan caminando. Nadie entendía lo que estaba pasando. Uno de los migrantes preguntó el porqué de esa acción, pero el coyote solo empezó a caminar y repitió que todos se taparan los oídos. Mi tío, sin dudarlo, se tapó los oídos lo más fuerte que pudo. Dice que puso mucha presión en sus oídos con la intención de no escuchar aquel canto, pero era difícil, ya que este era muy fuerte. A toda prisa, los migrantes, comandados por el coyote, empezaron a caminar por el desierto. Todos ellos estaban pasando por unas dunas cuando mi tío dice que volteó hacia uno de sus lados, y fue ahí que la vio. En medio de la arena vio a una mujer vestida de blanco que estaba cantando. Aquella mujer, aunque estaba lejos y era de noche, era perfectamente visible por la luz de la luna, aunque lo único que no se podía distinguir era su cara, ya que ésta estaba completamente negra. Por un momento mi tío se quedó parado tratando de entender qué hacía una mujer en ese lugar tan solitario, y aún peor, qué hacía cantando. De pronto sintió un jalón. Se trataba del coyote, que regresó para decirle que no la viera, que no la escuchara, que se tapara y que siguiera caminando. Pero la voz de esa mujer resonaba en toda la noche. Todo el aire que recorría el frío desierto no era más que el sonido de aquella hermosa voz. Afortunadamente, dice mi tío, que así siguieron caminando, y mientras él se tapaba los oídos, aquella voz de la mujer se fue quedando atrás, hasta que ya no era ni visible ni ella, ni se escuchaba su canto. Finalmente, cuando estuvieron lo suficientemente lejos, el coyote les permitió detenerse nuevamente. Lo que vieron y escucharon es una sirena del desierto, explicó el coyote con voz grave. Su canto cautiva a las personas, haciéndolas perder en el desierto, hasta que ya no pueden encontrar el camino de regreso, y hoy hemos tenido mucha suerte de escapar de ella. Las llamadas sirenas del desierto, mi tío jamás las había escuchado antes, pero según dice, entre los migrantes es algo que se conoce mucho, pues han sido varios los que se han ido por las voces de esas mujeres, mujeres que no se sabe si son brujas, fantasmas o demonios. La cosa es que si una vez escuchas su canto y este te envuelve, te lleva y jamás eres visto nuevamente.
Un dato curioso es que aunque estas no tengan la cola de pescado y aunque vivan en la arena, a estas también se les conoce como la sirena del desierto, y todo por su enigmático canto. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.